Como dijimos, ese relato tiene que ser un relato del hecho completo para que pueda la defensa ejercer su derecho. Entonces, en los ejemplos que habíamos dado anteriormente, si advertimos que hay una situación de que no es completo el relato, la defensa tiene que exigirle que brinde toda la información necesaria. Si habla de violencia, tiene que requerirle a la Fiscalía que exprese cuáles son los hechos de violencia que específicamente se le están imputando. ¿Es una violencia física? ¿Es una violencia sobre las cosas? ¿En qué consistió la violencia? ¿Fue un golpe? ¿Fue una patada? ¿Fue una cachetada? ¿Si es una amenaza? Héctor, Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta sí, Matías, por favor. respecto a lo que vos habías comentado recién en el tema de, supongamos que vos llegas a la audiencia de formulación y un abogado defensor ve, digamos, que la teoría que plantea el fiscal ha omitido ciertas cuestiones o no tiene prueba suficiente que avale, digamos, eh, el delito que le quiere atribuir a nuestro defendido. En caso de que el juez de garantía dijera no hay elementos suficientes de prueba para eh, que involucren a X persona con tal hecho delictivo. ¿Ahí termina el proceso o el fiscal puede seguir investigando? Eh, ¿Queda como si fuese un sobreseguimiento o el fiscal puede seguir investigando y después te puede volver a llamar a una nueva audiencia y formulación de cargos? Yo No sé entiendo. si se entiende, no sé Sí, si se sí, sí, sí. entiende la pregunta. Te entiendo. A ver, yo entiendo que si el juez de garantías tiene por no formulados cargos, en realidad eh, no podría dictar un sobreseimiento porque nunca se le imputó un cargo. ¿Se entiende, Matías? Claro, O sea, si vos, si el, a ver, el, voy a poner a ver si puede ser un ejemplo. Por ahí, eh, la, la teoría del caso de la fiscalía es que la persona, el hecho es un robo con extracción, ¿sí? Un domicilio, y tengo acreditado que se ingresó al domicilio, tengo acreditado que se llevaron el televisor, pero respecto a la autoría, la evidencia que yo voy a llevar es que un mes después se le secuestró el televisor en la casa del diputado, ¿no? sí, Eh, a ver, ahí el juez, vamos a suponer que la defensa tiene evidencia diciendo que le compró ese televisor a otra persona y da los datos, ¿sí? Tiene una versión del hecho más creíble que la que planteó el fiscal. Es muy probable que ahí el juez de garantías directamente no tenga por formulado cargos. ¿De qué? De un robo con refracción. está bien. Pero a ver, eso, ahí no implica, impediría que, vamos a suponer que la investigación después te pide una nueva audiencia de formulación de cargos, pero ahora por encubrimiento, ¿sí? Por haber comprado un, un elemento evidentemente que ha sido robado. Está bien, Entonces, perfecto. que ahí, vamos a suponer, en el segundo supuesto, eh, te tiene por imputado cargos, bien, y ahora voy a agregar un hecho que obviamente está acá sacado un poquito de los pelos, ¿no? Pero vamos a suponer que en realidad el televisor que vos tenías no es el televisor que se había robado, ¿está bien? Entonces ahí sí vos podés pedir sobreseimiento porque si no, respecto a este hecho, no tengo absolutamente nada que ver. Pero tenés una imputación de cargos de algún delito para poder pedir el sobreseimiento. Ah, perfecto. Pero, o ¿Mm? sea, como que el fiscal siempre puede seguir investigando, digamos, no es que si se agota Es que en la... es que depende el caso, entiendo yo. Claro, Porque en el caso, si vos, en el mismo, vamos a suponer el mismo hecho, ¿no? Vos te presentás
a la audiencia de formulación de cargo con el boleto con la factura que el televisor lo compraste en Ribeiro y bueno, está acreditado, y ahí te va a tener por no formular cargos respecto a esta persona, pero él podrá seguir investigando respecto de otra persona. Perfecto. Pero respecto a esto, si vos acreditaste que no tenés absolutamente nada que ver con el hecho. Pero yo entiendo que el sobreseimiento lo podés pedir cuando se te han imputado cargos. Está bien. Porque Perfecto. a vos el juez de garantía ha dicho que se va a iniciar una investigación respecto a Juan Pérez por el robo, por el delito de robo de tal fecha. Entonces vos después acreditás que no tenés ninguna responsabilidad y podés pedir el sobreseimiento. Pero si no te han imputado cargos, Sí. entiendo que no corresponde pedir sobreseimiento porque no se te ha imputado ningún delito en realidad. Y en el caso, por ejemplo, que vos intentaras Sacar cambiar la calificación del delito, ¿no? Supongamos que vos entendés que la figura que te quiere que impute el fiscal no corresponde y vos tenés elementos de prueba que a lo mejor vos considerás que la fiscalía ha omitido en la investigación. Al ir vos a esa audiencia de formulación de cargos y exponer eso, no estás como también abriendo el paraguas de la fiscalía, como diciendo, mira, tuviste flojo para investigar de este lado. Bueno, más adelante iba justo a tocar el tema de la calificación legal. Si es un punto que se puede discutir o no en la audiencia de formulación de cargos. ¿Sí? Vos tenés cierta parte de la doctrina que entiende que en realidad el juez de garantías no puede inmiscuirse en la teoría del caso de las partes. ¿Sí? En el caso que te dije antes, una cierta parte de la doctrina te diría, mira, si el fiscal quiere ir por robo, y bueno, verás después él cómo acredita el robo, ¿está bien? Pero no discutiría la calificación jurídica. Sí es muy probable que cuando después discutas alguna cautelar, ahí cuando discutas la plataforma fáctica o el supuesto fáctico, el juez lo más probable es que no haga lugar a la cautela. Yo entiendo que si se plantea la cuestión de calificación jurídica y resulta muy, o sea, realmente los hechos que imputa la fiscalía no encuadran en un tipo penal específico, el juez de garantías puede modificar la calificación jurídica. ¿Sí? Más allá de que después se pueda volver a discutir, porque acordate que el fiscal podría ir al tribunal de impugnación y seguir discutiendo la calificación jurídica. ¿Vamos? Perfecto. Por ejemplo, se me ocurre este ejemplo de que el fiscal va a imputar cargos por un hecho de homicidio y este lo quiere calificar por ensañamiento, ¿no? Y escuchás el relato, esto que hablamos recién de los hechos, ¿no? Y los hechos encuadran en que matare a otro, o sea, encuadran homicidio. Ahora, no te relata ningún hecho de ensañamiento. ¿Está bien? Y vos Sí. como defensa lo querés discutir. Decís, no, mire, la verdad que yo vengo a discutir es la calificación jurídica de que acá el agente, el fiscal de instrucción no me ha relatado ningún hecho que pueda encuadrar en el calificante de ensañamiento. Entonces yo solicito que quede calificado como homicidio simple, ¿no? Vamos a suponer que esa es la estrategia de la defensa. Yo comparto el criterio de que la fiscalía puede, después de garantías, puede resolver respecto a ese planteo de calificación jurídica, ¿sí? O, bueno, a veces la discusión entre si es un homicidio doloso, culposo, ¿no? Si los hechos que relata el fiscal no encuadran en un dolo, y bueno,
habrá que discutir si no estamos hablando de un homicidio culposo, por ejemplo. Igual, Matías, hay cierta parte de la doctrina, por yo te diría por ahí los más defensores de un sistema adversarial, que no es una cuestión a que el juez de garantía debería meterse en la teoría del caso de las partes. ¿Está bien? Después en el juicio oral se discutirá quién tiene razón. Yo creo que sí se puede discutir la calificación jurídica cuando el relato de los hechos no encuadra en el tipo penal que la fiscalía sostiene. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Vamos, por favor. Gracias a vos, Matías. Bueno, si les parece, vuelvo a compartir pantalla. Bien, ¿no? Entonces, bueno, seguramente sobre ese, bueno, cuál es un poco la postura del defensor y por ahí podemos conversar un poco de lo que recién conversamos, ¿no es cierto? La idea es que el defensor no tiene que oponerse a todo, sino que también tiene que hacer una valoración, o sea, también tiene que hacer su teoría del caso, también tiene que ver cuál puede ser su posible versión de los hechos, con qué evidencia cuenta, y según eso, a veces la mejor solución no es decir que no hay ninguna evidencia y que no hay forma de probarlo, sino que será por ahí buscar una solución más favorable, como decía, una calificación más leve, un acuerdo conciliatorio, un juicio abreviado, una probation, ¿bien? ¿Qué pasa con los jueces? Acá recordemos que quienes intervienen en esta audiencia son los jueces de garantías, jueces imparciales que no conocen el caso, pero sí es importante que conozcan la teoría del caso. Y en esto hay que ser claros. Si yo no soy claro en el relato de los hechos, no voy a permitir al juez conocer la teoría del caso y no voy a poder resolver el conflicto que se plantee. Un poco acá lo que mencionábamos antes. Si la teoría del caso de la fiscalía va a ser un homicidio y la teoría del caso de la defensa va a ser, por ejemplo, que hay una causa de justificación, que es una legítima defensa, bueno, a ver, vuelvo a repetir, no es convertir esta audiencia que es muy provisoria porque estamos iniciando la investigación, ¿bien? No significa que el juez de garantía iba a decir, no, bueno, esto fue legítima defensa, porque obviamente eso no corresponde que lo haga en esta instancia el juez de garantías, pero sí lo más probable es que tenga en cuenta las evidencias de cada uno, por ejemplo, para el momento de resolver una cautelar. Que vuelvo a repetir, lo vamos a ver más adelante. Es importante que advierta cuáles son los hechos controvertidos y cuáles son los no controvertidos. ¿Por qué? Porque respecto de los hechos controvertidos, el juez puede exigir a las partes que le brinden información. Por ejemplo, en el tema el tema de la autoría. Y bueno, yo le puedo pedir que diga qué evidencia cuenta para decir que esta persona va a intervenir como autor. Acá por eso decimos que a diferencia de los jueces de juicio oral, que tienen más ya una posición pasiva, incluso no pueden preguntar, estos jueces de las audiencias intermedias, para resolver, pueden requerir a las partes que le brinden información específica o más de calidad para resolver. Y también pueden gestionar el conflicto. Es decir, si del relato de los hechos surge que es un hecho que podría encuadrar en un principio de insignificancia y no lo ha planteado la fiscalía, no lo ha planteado la defensa, bueno, el juez puede invitar a las partes a ver si existe esa posibilidad. ¿Sí? Es decir, el juez tiene que buscar que se produzca esa actuación adversarial de las partes. ¿Sí?
¿Cuál es el objetivo entonces de esta audiencia de formulación de la investigación? Primero, que comunicar al imputado en presencia del defensor y del juez de garantía los hechos. Como dijimos recién, la calificación jurídica, el grado de participación y la evidencia. Si nosotros vemos la normativa de casi todos los códigos, tanto el Código Procesal de San Luis, el de Corrientes, que es uno de los últimos, el federal o el de Neuquén, que suele ser uno de los ejemplos de códigos acusatorios, vamos a ver que todos hacen referencia a lo mismo, ¿sí? Que en la audiencia de formulación de cargos, todos estos elementos tienen que existir. Y por supuesto, tiene que tener determinada evidencia suficiente como para que el juez de garantía entienda que se puede abrir una investigación penal. Vuelvo a repetir, es una audiencia donde no le tenemos que exigir al fiscal que ya tenga toda la evidencia en esa audiencia, porque estamos en los albores de la investigación. Por eso, es muy probable que en la gran mayoría de las audiencias de formulación de cargos, en realidad el juez de garantía tenga elementos para considerar que, bueno, que puede comenzar la investigación formal contra esta persona. Es decir, yo te diría que son menos los casos en que el juez de garantías tenga por no formulado cargos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que justamente el fiscal está diciendo que le falta todavía evidencia para para llegar, por ejemplo, a un estado que es de la acusación. Pero sí tiene que haber, como decíamos, un mérito suficiente para que se proceda a investigar. ¿Cuáles son los efectos de que se haya producido una audiencia de formulación de cargos? Primero, que el Ministerio Público ya pierde la chance de archivar el caso, porque como estuvimos viendo antes, esa es una decisión que tendría que haber adoptado antes de solicitar la audiencia de formulación de cargos. Y tal vez uno de los más importantes es que comienza a correr el plazo para la duración del proceso penal. Es decir, a partir de la audiencia de formulación de cargos, en el caso de la provincia de San Luis, comienzan a correr estos 4 meses que tiene para investigar, con la posibilidad de prórroga de 4 meses más y la prórroga extraordinaria de 4 meses más. O sea que es un plazo, o sea, es una etapa muy importante, porque ahí ya la defensa puede controlar que realmente el fiscal en ese plazo realizó las medidas investigativas que se había comprometido el juez de garantías. Y el juez de garantías, en su caso, también puede controlar que realmente se esté incumpliendo el plazo legal que establece el código. Y también otro de los efectos es si esta audiencia de formulación de cargos interrumpe o no la prescripción. Ustedes saben que en el código anterior, sistema mixto, lo que existía era el llamado indagatoria. Y expresamente en el artículo 67 del Código Penal aparecía como una de las causales de interrupción de la prescripción el llamado indagatoria, con lo cual no había duda en el sistema anterior con el llamado indagatoria de que eso era un acto que provocaba la interrupción de la prescripción. Ahora bien, ¿qué pasa con la audiencia de formulación de cargos? ¿Tiene el mismo efecto que el llamado indagatoria? Bueno, al respecto, hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, en esos autos que ahí menciono, donde justamente tiene que resolver el tema de si la audiencia de formulación de cargos, la audiencia imputativa, provocaba la interrupción de la prescripción. Resolviendo la decisión que yo comparto, que terminó revocando una decisión del Tribunal de Impugnación, en el sentido de que la audiencia de formulación de cargos no interrumpe
la prescripción. Es decir, no puede hacerse la misma interpretación analógica, pues sería una interpretación en contra del imputado, que el llamado a indagatorio. Incluso si ustedes se fijan en los incisos, los demás incisos del artículo 67, cuando habla, por ejemplo, de llamado a juicio, citación a juicio, expresamente dice, o acto procesal equivalente, terminología que no utiliza en la cuestión cuando habla de la llamado indagatorio. Después, si quiere, le facilito el fallo. Sin perjuicio de ello, fíjense que el Código Procesal de Corrientes, que es un código que prácticamente entró en vigencia casi al mismo tiempo que de San Luis, un poco posterior, fíjense que dice que la formalización de la imputación surtirá los efectos que prevé el artículo 67, inciso B del Código Penal. O sea, para el Código Procesal Penal de Corrientes, se interrumpe la prescripción. La verdad que estuve buscando algunos códigos comentados de Corrientes y no encontré qué opinaban algunos autores respecto de esto. Debo decir que yo no lo comparto. Habrá que ver cómo se resuelve en el caso de que llegue algún pedido formal. Tengo entendido que acá en la provincia de San Luis la cuestión tampoco ha sido resuelta todavía, básicamente porque la prescripción mínima serían 2 años y atento a la entrada en vigencia fue a principios del año pasado. La cuestión recién se podría llegar a plantear tal vez el año que viene. Bueno, entonces habría que estar atentos ahí cuál es la postura que sostiene el Superior Tribunal de Justicia o el Tribunal de Impugnación respecto al efecto interruptivo de la prescripción o no de la formulación de cargos. Reitero, yo entiendo que no corresponde por el principio de taxatividad, de legalidad, que interrumpa la prescripción. Bien, ¿cuáles son las funciones que tiene esta audiencia de formulación de cargos? Tal vez una de las más importantes es que la persona imputada conoce cuáles son los hechos por los cuales se lo está imputando de un delito. Por eso es importante que se le designe un abogado defensor, pero a su vez, a partir de conocer estos hechos que se están imputando, también podrá ejercer su defensa material. O sea, que puede solicitar en esta audiencia de formulación de cargos, declarar, ¿sí?, más allá de que pueda hacerlo, como ustedes saben, en cualquier etapa del proceso. Pero bueno, le va a permitir ejercer tanto la defensa técnica como la defensa material a partir del conocimiento de los hechos imputados. Bueno, acá les cito un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en definitiva, a ver, este conocimiento de los hechos imputados no solamente tiene carácter de garantía constitucional, sino que también es una garantía convencional. O sea, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos se entiende que la información que brinda el fiscal tiene que ser, como hemos dicho, expresa, clara, integral, detallada. Otra función que tiene esta audiencia es dar cumplimiento al principio de exterioridad. Esto significa que no hay crimen, no hay delito sin acción. Me refiero a acción, tanto acción como omisión, pero tiene que haber una conducta. Entonces, tiene que haber un hecho que a mí me permita sostener que el primer elemento del tipo, por así del delito, perdón, de la teoría del delito, no tiene que haber una acción típica. Pero bueno, es la reglamentación de este principio de exterioridad. Otra función es el principio de congruencia. A partir de la base fáctica que el fiscal va a dar en la audiencia de formulación de cargos,
es la concordancia que después tiene que tener con los hechos de la acusación y los hechos que va a tener esa sentencia condenatoria. Es decir, yo acá estoy fijando la plataforma fáctica que no puede variar desde esta audiencia de formulación de cargos, con la audiencia de control de acusación y finalmente una sentencia condenatoria. ¿Sí? Recuerden que estoy hablando de la base fáctica, de los hechos. Otra cuestión es lo que hablábamos recién de la calificación jurídica. ¿Sí? A ver, sí podemos discutir si este mismo hecho encuadra en determinado tipo penal o en realidad encuadra en otro tipo penal. Pero lo que no puede modificarse es este relato de hechos. ¿Sí? Si hay una modificación de relato de hechos, el fiscal debe pedir una nueva audiencia de formulación de cargos donde va a tener que relatar los hechos de otra manera, pero es necesario para el debido ejercicio del derecho de la defensa que los hechos sean los mismos. Bueno, esto es lo que decíamos. Si hay si algún hecho de esa base fáctica se modifica, entonces es necesario solicitar una nueva audiencia de formalización de la investigación. Como dijimos, el fiscal tiene que comunicar el hecho, describirlo. Acá existen tres tipos de comunicación del hecho, de los cuales consideramos que uno es el que respeta la garantía constitucional de que los hechos sean claros y precisos. Uno es la formalización con énfasis en categorías jurídicas, es un poco lo que veníamos diciendo, ¿sí? El relato de hechos abstractos, ¿sí? Hablar de amenazas, hablar de arma blanca, hablar de violencia, hablar de lesiones, ¿sí? Son todas categorías jurídicas que no cumplen la obligación que tiene el fiscal de hacerlo con hechos claros y detallados. La formalización circular, que es aquella que sigue utilizando categorías jurídicas, pero usa muchos adverbios, adjetivos, información no relevante. Entonces empieza a hablar de que el día del derecho estaba lluvioso, que eso lo determina el informe del servicio meteorológico, que el vecino antes de ver el hecho había estado hablando con otro vecino. Bueno, o sea, es el relato del hecho es tan amplio y sobre hechos no controvertidos o hechos que no son importantes, que otra vez terminan vulnerando el derecho que tiene la defensa a que los hechos sean claros. ¿Sí? Y finalmente lo que entendemos es la correcta forma de formular los hechos, que es hablar lo que decíamos recién, en lenguaje de hechos, no en lenguaje de conclusiones, no en lenguaje de opiniones, no en lenguaje de argumentaciones, de doctrinas, sino en lenguaje de los hechos. Y básicamente, ¿qué es lo que tiene que responder esa imputación de cargos el fiscal? ¿Cuándo fue el hecho? ¿Dónde ocurrió? ¿Quién lo realizó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? Si el fiscal en el relato de hechos contesta en principio estas preguntas, podemos decir que se ha dado cumplimiento correctamente a esta necesidad de comunicar el hecho a la persona imputada. Bien, cumplida esta primera etapa de la descripción fáctica, es necesario que le haga un encuadramiento legal. La calificación jurídica, que es, como decíamos, provisoria, más allá de que entendemos que sí puede discutirse, tendrá que aclarar si estamos ante un delito tentado o consumado, si estamos ante un caso de concurso de delitos, si es real o ideal,
y el grado de participación, ¿sí? El carácter de autor, coautor, investigador, partícipe, ¿sí? Todo eso tiene que estar también en esta audiencia imputativa. Finalmente, también hacer referencia a los elementos de convicción, la evidencia que hasta ese momento se ha recolectado, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es que el testigo tiene que estar presente, sino que sí tiene que expresar cuál es la evidencia que ha recolectado hasta ese momento, ¿sí? De cuál es la información que tiene el testigo A, cuál es la información que tiene el testigo B, cuál es la documentación que ha podido secuestrar en este momento, cuáles son los informes periciales que tienen hasta ese momento. Bien. Entonces, claramente, esta audiencia es una audiencia que tiene que tener una carga argumentativa. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene que hacer una interrelación entre lo que ha sido el hecho, por qué encuadran determinado tipo y por qué esa evidencia permite que tengamos en principio por una sospecha de comisión del hecho delictivo. En cuanto al rol de la defensa, ya algo hemos señalado. Una vez que la Fiscalía ha terminado su alocución, el juez de garantía le dará la palabra y podrá, no expedirse, no manifestar nada o pedir aclaración respecto de los hechos que se están imputando, discutir, como decía, preguntas aclaratorias respecto al hecho descripto, por ser confusos, abstractos, cuestionar la plataforma probatoria. También la defensa puede cuestionar la evidencia que ha mencionado la Fiscalía, pero no tanto para discutir que en realidad el testigo lo que dijo no lo puede haber dicho porque en realidad no se veía nada en el lugar, o sea, no convertir esta audiencia en un mini juicio, pero sí se puede discutir, por ejemplo, la legalidad de la evidencia, ¿sí? Es una de las cuestiones que la defensa puede introducir en esta audiencia, por ejemplo, discutir que el allanamiento es nulo porque no ha sido tomado con las formas que prescribe el Código Procesal o que una intervención telefónica tampoco cumple con los requisitos legales. O sea, esta es una audiencia donde también la defensa puede concretamente plantear estas cuestiones, ¿sí? Más allá de que el código también le permite que esto lo pueda plantear en un término de 10 días, pero también es una cuestión que se puede discutir en esta audiencia concretamente. Y esto es lo que decíamos en cuanto a la calificación jurídica, que era un poco la pregunta de Matías, ¿sí? Que la discusión de la calificación jurídica yo entiendo que tiene mucha relevancia en cuanto a algo que vamos a ver en la clase la próxima semana, que es en cuanto a la medida cautelar, ¿sí? Porque nosotros, no quiero adelantar, pero bueno, uno de los requisitos para el riesgo procesal es justamente la punibilidad que puede tener el delito que se le está imputando. Entonces, claramente que discutamos que el hecho debería ser encuadrado en una figura más, con una pena menos gravosa, claramente puede influir al momento de que el juez de garantías tenga que resolver una cuestión cautelar. En cuanto a la actuación del juez, en principio el juez no puede hacer una decisión de mérito respecto de la decisión de solicitar una audiencia de formulación de cargos.
porque es una decisión que en principio ha sido valorada estratégicamente por el Ministerio Público Fiscal. ¿Vamos? No se confunda, esto no estoy diciendo que escuchar a las partes pueda, por no tener formulado cargos. Me refiero en cuanto al pedido de una audiencia de formulación de cargos. Como juez de garantías, ¿qué tiene que velar este juez? Primero que el derecho a ser informado que tiene el imputado. O sea que él puede requerir que los hechos sean descritos en forma clara y precisa para que se cumpla este principio de exterioridad y también para que se cumpla lo que decimos el principio de congruencia. Ahora bien, va a haber supuestos donde el juez de garantías va a tener que resolver, tomar una decisión jurisdiccional. Principalmente cuando se planteen las llamadas excepciones procesales, que hacen referencia básicamente a tres situaciones. Una cuestión de falta de competencia, o sea que en realidad lo que disputa, por ejemplo, la defensa es que no es el juez que está tomando la audiencia de formulación de cargos quien tiene que intervenir, ¿sí? Vamos a suponer que entiende que en realidad es una competencia federal, por ejemplo, con lo cual deberá remitirlo en caso que entienda que tiene razón al juez competente, o que, por ejemplo, en realidad esté interviniendo un juez de garantía y no un juez penal juvenil, y que sea este el juez que debe intervenir. También una cuestión de falta de acción, que es un poco esto lo que hablábamos recién. Puede pasar que la discusión se centre en que, por ejemplo, no sé, el delito haya sido cometido por un menor de menos de 16 años, entonces no es una persona imputable penalmente, o que en realidad el hecho no es un delito. También podemos estar ante un supuesto de extinción de la acción penal, que ya está, supongamos que ha prescripto la acción penal, o por ejemplo que en realidad se ha otorgado una medida de conciliación, ha existido una reparación integral, o ha existido una probation. En el caso de falta de acción también puede ser que por ejemplo, esté vulnerando el principio de non bis in idem, que ya se haya tomado por ejemplo, que haya existido un sobreseimiento respecto al mismo hecho. Por supuesto, una cuestión de atipicidad que puede discutir, pero bueno, son cuestiones por ahí muy excepcionales que se ven en esta audiencia, pero podrían plantearse. Y como decíamos, la audiencia del plazo de investigación es que comiencen a correr los plazos establecidos por el código en cuanto a cuánto dura el proceso penal, ¿sí? Si bien hay fallos en nuestra jurisdicción que dicen que los plazos son ordenatorios, pero entiendo que la defensa puede discutir en algún caso concreto de que en realidad hay una falta de investigación por parte de Fiscalía que no puede perjudicar a la defensa. ¿Sí? Y en definitiva también tenemos el plazo máximo de duración de cualquier proceso penal, que son los 3 años, con lo cual ese plazo máximo, en caso de cumplirse, también daría lugar a que se pueda solicitar el sobreseimiento. Bueno, en realidad con esto, por supuesto, quedo sujeto a cualquier pregunta,
interrogatorio que quieran hacer al respecto. Claramente, a ver, creo que la importancia es que, a diferencia del código anterior, que teníamos este llamado indagatoria, donde era un acto procesal prácticamente formal, donde muchas veces no estaba el juez de instrucción presente, lo tomaba generalmente un empleado. Acá estamos ante una audiencia donde está el juez de garantía presente, donde realmente el imputado escucha cuál es el hecho que se le está indagando. Entonces, me parece que es importante este cambio de visión respecto a lo que es el código anterior. Así que bueno, y finalmente, bueno, esta frase un poco está sacada de un libro que en realidad ha hecho la autora de Carolina Granja, si no me equivoco, de Córdoba, y creo que bueno, que los que estamos hoy presentes acá, en definitiva, creo que tenemos esa intención de que la justicia penal sea una justicia más humana, de cara a la sociedad, más justa para todas las partes, para la persona que está imputada, pero también para la víctima que antes era una invitada de piedra en el proceso penal. Entonces me parece que este tipo de charlas, de capacitaciones, nos permiten avanzar hacia ese camino y en definitiva un poco lo que decía al principio, ¿no? En estas prácticas del viejo sistema que se siguen metiendo en este nuevo sistema hacen que sea más importante que nunca este tipo de capacitaciones para que dejen de existir estas prácticas que en definitiva hacen que por más que tengamos una normativa acusatoria, adversarial, por ahí no se note mucho el cambio en la práctica. Así que, bueno, yo les agradezco por la paciencia, el tiempo, la verdad que ya estamos a fin de año y se hace cada vez más difícil eh, estos tiempos que a todos nos insume estar conectados y por ahí, bueno, no vernos presencialmente hace que sea más difícil la comunicación. Así que bueno, si no hay ninguna cuestión más que quiera manifestar, bueno, gracias Naila. De mi parte ya daría por concluida la charla. Excelente la clase, Héctor. Muy clara. Gracias, Diego. Muy claro, Héctor, todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Matías. Bueno, nos vemos en la semana que viene con otra audiencia preliminar, que es la audiencia de medidas cautelares. Les mando Disculpen, le hago una pregunta que es por... Vos sabés que hoy yo me conecté tarde porque me había llegado al mail como que la clase iniciaba a las 5 de la tarde. Y encima cuando me conecté era una clase con profesores peruanos de otro lado, nada que ver. Vamos a seguir usando este mismo link porque me llegó un correo como que supuestamente la segunda clase estaba a través de otro link y me conecté y nada que ver. Por eso digo, para saber la próxima, para no pifiarle. Sí. Ah, perfecto. Ahí está, ahí me pusieron que siempre el mismo. Sí, lo Dale. que podríamos hacer para la clase que viene es, a través de la organización, mandarle un recordatorio a todos los que están inscritos un día antes o incluso la mañana del día miércoles para darles un recordatorio de la clase y el horario. Claro, porque Para a que mí la me gente llegó, por ahí tiene la viste, agenda muy ocupada y se olvida de estas cuestiones, que si existe la posibilidad que a través de la organización pueda mandar un mail el día anterior. Ah, bien, Cristian, bien, bien. Lo enviamos el día anterior y quizás esa mañana le hacemos otro recordatorio. claro, está Y bueno, le porque a ponemos mí me llegó el mail como el la recordatorio, pero temática de la clase. el link era otro, digamos. Ahí seguramente lo van a solucionar para la próxima semana. Así que,
Bueno, nos vemos. Un gusto. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao, hasta luego. Nos vemos, gracias.